Me llamo Elvira Montes, 72 años, archivista jubilada, viuda desde hace 24 años, en San Cristóbal de las Casas. La mayoría me conoce como la mujer callada que camina al mercado con una canasta y una lista escrita en cursiva perfecta. Me gusta el orden, etiquetas en los frascos, sábanas dobladas, un calendario con cumpleaños marcados en tinta verde. Tal vez por eso el caos. Cuando llega, siempre me encuentra desprevenida. Era una mañana de sábado a finales de mayo, cuando apareció la primera foto en mi celular. Estaba removiendo miel en mi té, la luz cayendo a través de la cortina de encaje, como lo había hecho por décadas. Cuando parpadeó la notificación Jaime Montes etiquetado en una foto, la abrí sin pensar. Ahí estaba, mi hijo, bajo el jacarandá en mi propio patio trasero, farolitos colgados de rama en rama, los mismos que guardé tras la cena de cosecha del año pasado, mesas cubiertas con manteles blancos, copas de champán alzadas, hasta mi cuñada, Carmela. Sonreía cerca de la fuente, pero yo no estaba ahí. En otra foto, Jaime sostenía un pastel glaseado, con feliz 40 escrito en dorado. Nadia, su esposa, se inclinaba para un beso, su vestido brillando bajo las luces que compré hace años. El pie de foto decía, no lo hubiéramos logrado sin la familia. Deslicé hasta que el dedo me dolió. Cada rincón de ese jardín era mío, las rosas que cuidé en mi viudez. El camino de piedra que mi esposo y yo pusimos antes de que Jaime naciera, y el dinero nuestro, el fondo familiar que abrí tras su segundo despido, pensado para emergencias, para seguridad, para amor. El té se tornó amargo en mi lengua. No olvidaron invitarme. Decidieron no hacerlo. Dejé la taza con cuidado, temiendo que mis manos temblorosas me traicionaran. El reloj tic-tac contra el silencio, constante y cruel. Por la ventana, el mismo jardín se mecía bajo el sol de la tarde. Vacío ahora, pero aún resonando con la risa que yo había financiado. Me quedé ahí mucho tiempo, viendo los pétalos flotar sobre el césped, hasta que la calma reemplazó al impacto. El tipo de calma que llega cuando algo dentro de ti deja de fingir. Esa noche, abrí el cajón donde guardaba los papeles de la cuenta y, por primera vez en años, los miré no como madre, sino como su dueña. El fondo familiar comenzó como un pequeño acto de amor. Jaime tenía 30 entonces, recién casado, recién inseguro. Su empresa de software quebró. Y Nadia estaba embarazada de su primera hija. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con un café, viéndolo girar su anillo de boda nervioso mientras hablaba de cuentas atrasadas y una hipoteca que podría perderse. Nunca pidió directamente, no tuvo que hacerlo. Abrí la cuenta a la mañana siguiente. Le dije que era una red de seguridad, algo de lo que nuestra familia podía echar mano cuando la vida se tambaleara. Me hice la titular principal. Jaime y Nadia usuarios autorizados. Se sentía correcto, maternal, responsable. El amor, creía, siempre debía venir con un margen para la misericordia. El primer año ayudó a cubrir costos hospitalarios, un tejado con goteras, luego un depósito de colegiatura cuando su hija, Clara, entró al preescolar. Los retiros crecieron, pero me dije que no importaba. Podía reponerlo con mi pensión. Jaime prometió devolver partes algún día, y fingí creerle. Nadia una vez me agradeció con un ramo de lirios y una nota escrita a mano. Nunca lo olvidaremos. Está guardada entre mis libros de cocina ahora. La tinta desvaída, la promesa caducada. Nunca llevé un registro. Nadie me lo pidió. Pensé que la generosidad era más fuerte cuando era callada, como un hilo invisible que sostenía a la familia unida. Mi esposo, antes de fallecer, me dijo una vez Elvira, no hagas del dar un hábito. La gente deja de verlo si nunca dejas de hacerlo. Sonreí, desechándolo. ¿Cómo podría la bondad pasar desapercibida? Pero al ver el saldo de la cuenta esa noche, línea tras línea de gastos que no aprobé, entendí exactamente lo que quiso decir. El amor, cuando se da sin límite,
se convierte en otro servicio, esperado para seguir funcionando sin importar quién olvide pagar la cuenta. Por la mañana, la taza de té seguía en la encimera donde la dejé, con un leve círculo manchando el platillo. Me dije que lo dejara ir, que tal vez había una explicación, un descuido, un malentendido. Pero la negación solo dura hasta el siguiente respiro. Marqué el número de Jaime. Las manos firmes aunque mi pulso me traicionaba. Contestó al tercer timbre, su voz demasiado alegre. «Hola, mamá. ¿Todo bien?» «Vi las fotos», dije en voz baja. La fiesta se veía hermosa. Una pausa. Luego una risa, corta y ensayada. «Oh, eso fue solo una reunión pequeña. Nada del otro mundo». Pequeña. Imaginé las filas de mesas, las bandejas de catering, las servilletas dobladas como cisnes, el toldo rentado que reconocí de una factura hace meses, pagada con nuestra cuenta conjunta. Usaron el fondo familiar, dije. Mi voz salió más débil de lo que quería. «Bueno, sí», respondió, el tono aplanándose. «Para eso está. ¿No es dinero de la familia?» «Dinero de la familia». Las palabras cayeron pesadas, borrando mi propiedad, como si fuera solo otra pariente en la periferia. «Entiendo», murmuré. «Mamá, no hagas de esto algo grande», añadió, con un rastro de irritación. «Siempre le das demasiadas vueltas. No queríamos que te estresaras con la planeación o el viaje. Fue algo espontáneo. Escuché a Nadia reír de fondo. Música sonando tenue, algo alegre, despreocupado. Claro», dije, espontáneo. Empezó a decir algo más, pero terminé la llamada antes de que pudiera. El silencio después llenó la cocina como niebla, denso e invitado. Me senté en la mesa, mirando la foto enmarcada en la pared Jaime a los 10, sosteniendo una cinta de la Feria de Ciencias. Su sonrisa torcida por el orgullo. Yo había sido la que aplaudió más fuerte ese día, creyendo que el amor significaba nunca dejarlo fallar solo. Pero cuando la luz de la mañana cambió en los tablones del suelo, la verdad se asentó. En algún momento de los años, dar se convirtió en permiso y la bondad perdió su lenguaje. Esa tarde, reuní los estados de cuenta, los esparcí por la mesa y comencé a leer, no como su madre, sino como alguien que al fin dejó de justificar las cosas pequeñas. La decisión llegó en silencio, como un interruptor que se activa en lo profundo. No se lo dije a nadie, ni a Rosa de al lado, ni a mi hermana en Oaxaca que aún llama 2 veces por semana para asegurarse de que coma bien. Solo hice una lista y me senté en mi escritorio. Como solía preparar exhibiciones en los archivos, metódica, sin sentimentalismos, precisa, entré al portal del banco, la luz azul bañando mis manos. Los números parecían más pequeños que antes, pero la lista de transacciones contaba una historia más completa: pagos a empresas de catering, servicios de entrega, incluso una boutique de decoración que nunca le había oído. Cada cargo era una resta silenciosa, no de dinero, sino de respeto. Sin dudar, moví mi parte a una cuenta privada que abrí años atrás bajo mi nombre de soltera, cuando aún creía en tener algo intocado por la familia. Luego, con una respiración firme, cerré el fondo familiar, sin llamada de confirmación, sin mensaje de advertencia, solo un registro limpio y un saldo vacío. Luego vinieron las cosas prácticas: quitar mi nombre del plan de compras compartido, cancelar la suscripción a Netflix, terminar el seguro de autos combinado que había mantenido sus vehículos cubiertos en silencio. Las tareas tomaron menos de 1 hora, pero cada clic se sentía como reclamar un pedazo de terreno que no sabía que había perdido. Cuando la computadora se oscureció, me puse mi Rebeca y salí. El aire era suave con el olor a madreselva, y el cielo se extendía pálido sobre los tejados, por primera vez en meses. Caminé al mercado sola. Los vendedores me saludaron por mi nombre, como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Compré jitomates, miel y un pan de centeno, no porque los necesitara,
sino porque elegir para mí se sentía silenciosamente revolucionario. Cuando regresé a casa, la casa parecía más ligera, casi desconocida, como si estuviera aprendiendo, junto conmigo, a respirar sin permiso. La primera señal llegó 3 días después. Estaba podando las hortensias cuando mi celular vibró un mensaje de Nadia. Hola, Elvira. ¿Sabes si algo anda mal con la cuenta familiar? La tarjeta de Jaime fue rechazada cuando intentó pagar el depósito de la escuela de Clara. Me limpié las manos en el delantal de jardinería antes de responder. Qué raro. Pensé que no era gran cosa. El mensaje se entregó al instante. No contestó. Para la noche. Mi celular se iluminó de nuevo. Jaime esta vez. 5 llamadas perdidas. Luego un buzón de voz ansioso, medio acusador. Mamá, ¿tocaste la cuenta? El pago no pasó. Necesito arreglar esto antes de que cierre la oficina de la escuela. Su tono llevaba la misma impaciencia que usaba de adolescente cuando la cena no estaba lista al segundo de llegar. No devolví la llamada. En cambio, preparé té y apagué el timbre. A la mañana siguiente, el desenredo continuó. El servicio de streaming familiar se apagó. La suscripción de compras se canceló a media semana. Más tarde, Rosa de al lado mencionó casualmente sobre la cerca. Vi a tu hijo en el mercado esta mañana. Pobre. Se veía apurado. Dijo que los servicios estaban fallando. Algo sobre un problema de facturación. Sonreí débilmente, metiendo una hoja suelta en mi canasta. Debe ser frustrante, dije, adentro. El silencio se sentía más pesado que antes, pero no opresivo más, como un equilibrio restaurándose. Cada clic, cada cancelación, cada silencio había comenzado a asentarse en un ritmo. El viernes llegó un correo urgente pago del plan familiar fallido. El detalle listaba 4 números de teléfono, 3 de la casa de Jaime, 1 mío. Lo borré y llamé al proveedor para separar mi número. El representante preguntó si quería mantener el mismo nombre de cuenta. Sí, dije. Montes, solo Montes. Esa noche, me paré junto a la ventana de la cocina, regando las macetas de hierbas, afuera. El crepúsculo pintaba la calle de dorado, y por primera vez en años, mi mundo se sentía proporcionado de nuevo mío, donde debía estar, distante donde necesitaba estar. El teléfono sonó una vez más, pero lo dejé. El albahaca brillaba bajo el agua, viva y creciendo, y ese pequeño sonido era suficiente. La lluvia llegó la mañana siguiente, suave y constante, golpeando la ventana de la cocina como dedos buscando entrar. Preparé café y, sin proponérmelo del todo, saqué las viejas cajas de fotos del armario del pasillo. Olían ligeramente a cedro y polvo, recuerdos sellados en cartón. Esparcí los álbumes en la mesa. Ahí estaba el 5º cumpleaños de Jaime. Las velas derritiéndose demasiado rápido mientras intentaba cortar el pastel. La cinta de la feria de ciencias que ganó en secundaria. La mesa de Día de Muertos, donde cosí servilletas mucho después de que todos se fueran a dormir. En casi cada foto, yo estaba al fondo sonriendo, sirviendo, firme. El tipo de presencia que la gente confunde con permanencia. Pasé más páginas y encontré los años más duros. El sobre marcado 2009 tenía recibos. No fotos, estados de hipoteca, que pagué en silencio cuando su segundo negocio falló. Recordé estar sentada en esa misma silla, escuchándolo llorar por teléfono, diciendo que lo arreglaría algún día. Le creí porque las madres están entrenadas para creer. La lluvia se intensificó afuera, y la luz de la cocina se atenuó a ámbar. Tomé un cuaderno en blanco del cajón, uno que compré meses antes pero nunca usé. En la primera página escribí un título: Lo que construí. La pluma dudó antes de tocar el papel. Luego las palabras comenzaron a fluir, pequeñas al principio, luego seguras. Escribí sobre los años de decir sí, sobre elegir la paz sobre el orgullo, sobre cómo la compasión, dada sin límite, se volvió invisible. Escribí hasta que el café se enfrió, hasta que la lluvia paró, hasta
hasta que me di cuenta de que el dolor en mi pecho ya no era pena. Era reconocimiento de todo lo que había creado y todo lo que había perdido en silencio al construirlo. Cuando levanté la vista, el jardín afuera brillaba bajo una nueva capa de lluvia. Las hojas del jacarandá relucían oscuras y vivas. Por una vez, no vi las sillas vacías ni la risa que me había excluido. Vi las raíces tercas, ocultas, aún mías, para el fin del verano. El jardín se había vuelto salvaje otra vez. Las hortensias se inclinaban sobre el camino, cargadas de color, y el aire molía a romero y sol. Decidí, casi sin planearlo, organizar una cena sencilla, nada formal, nada que requiriera platos combinados o cubiertos pulidos. Solo unas pocas personas que me conocían más allá de mi apellido o los logros de mi hijo, Rosa Chen, de al lado. Llegó temprano, trayendo una canasta de cebollines y su risa fácil. Invité a 2 excompañeras de la biblioteca, Marta y Julia, ambas jubiladas pero aún afiladas como lápices nuevos. Y, para mi alegría silenciosa, mi nieta Clara llegó justo antes del crepúsculo. Su cabello largo, atado con un listón, una sonrisa tímida en el rostro. La comida fue simple sopa de verduras, pan fresco y un pay de pera que horneé esa mañana. Comimos en la vieja mesa de roble bajo los farolitos que Jaime una vez pidió prestados para sus fiestas. El aire zumbaba con la charla historias sobre autores olvidados, las travesuras recientes del gato de Rosa, la clase de arte de Clara en la escuela, el sonido de la risa, sin esfuerzo y común, se sentía como el sol en una piel que no había sentido calor en años. A mitad de la noche, Rosa extendió la mano por la mesa, sus pulseras atrapando la luz. Elvira, dijo suavemente, te ves más ligera esta noche, como si algo se hubiera levantado. Hice una pausa, sin saber qué decir. Luego sonreí, dándome cuenta de que tenía razón. La casa no había cambiado, pero el aire a mi alrededor sí. No había actuación que sostener, ni peso invisible de ser el ancla de la familia. Solo el simple placer de ser vista, no necesitada. Cuando los platos se recogieron y los invitados se quedaron con el té, Clara salió al jardín. La seguí, viéndola trazar sus dedos por los arriates. Abuela, dijo, ¿es tan bonito aquí? Todo esto lo hiciste tú sola. Asentí. Cada pedacito. Sonrió. Del tipo que lleva admiración y entendimiento. Después de que se fueron, me quedé sola en el patio silencioso, los farolitos meciéndose suavemente. La risa aún flotaba en el aire, desvaneciéndose pero real. Recogí los tazones vacíos, los puse en la encimera y pensé, no en lo que se había llevado, sino en lo que, al fin, había regresado. Ocurrió un sábado gris por la mañana. Del tipo que traía el aroma de la lluvia antes de caer. Estaba enjuagando la olla de sopa de la noche anterior cuando escuché llantas en la entrada de grava. Por la ventana, vi a Jaime salir de su auto, aún con su camisa planchada del trabajo, los hombros tensos. No tocó. Solo abrió la reja y caminó directo por el sendero. Cuando abrí la puerta, su rostro estaba sonrojado por algo entre enojo y confusión. Mamá, tenemos que hablar, dijo, la voz cortante. Señalé la sala. Entonces habla. Se quedó junto a la chimenea, negándose a sentarse. Cerraste la cuenta, cancelaste todo el seguro, los planes de teléfono, hasta las clases de Clara. ¿Tienes idea del desastre que eso causó? Sequí las manos en una toalla. Sí, dije. Por eso lo hice con cuidado. Parpadeó. No puedes, simplemente puedo. Dije, en voz baja. Mi nombre estaba en cada documento. Mi dinero, mi confianza. Exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. No fue algo personal. Mamá, solo pensamos ese es el problema. Jaime. Mi voz no se alzó, pero el aire en la sala pareció detenerse. Nada de mí es personal para ustedes ya. Usaron mi dinero para celebrarse y olvidaron a la mujer que construyó lo que están pisando.
Su mandíbula se tensó. Luego vaciló. No quise lastimarte. Lo sé, dije. Querías olvidarme. Hay una diferencia. Se sentó entonces, al fin, la lucha abandonando su postura. La habitación se llenó con el leve tic-tac del reloj y el sonido de la lluvia comenzando contra la ventana. Pensé que entenderías, murmuró. Entiendo, dije, sirviéndole un vaso de agua. Mejor de lo que crees. He pasado la mayor parte de mi vida entendiendo a todos menos a mí misma. No respondió. Cuando finalmente se levantó para irse, dudó en la puerta, como buscando palabras que no llegarían. No llené el silencio por él. Lo dejé descansar, pesado pero limpio, como lluvia lavando una piedra. Cuando el auto se alejó, el aire se sintió extrañamente claro. Me quedé ahí, la mano en la perilla, escuchando el eco desvanecerse por la calle. La semana siguiente, tomé el camión temprano al centro, la mañana aún húmeda por la lluvia de anoche. San Cristóbal estaba tranquilo a esa hora, los tenderos abriendo puertas. Un violinista instalándose cerca de las escaleras del juzgado. Llevaba una carpeta bajo el brazo, papeles que revisé 3 veces antes del amanecer. Mi abogada, Margarita Lyle, me conocía desde la muerte de mi esposo. Me recibió con su calidez habitual, pero sin preguntas innecesarias. Ambas entendíamos que el tipo de negocio que lleva a una mujer de mi edad a una oficina legal no es de expansión, sino de cierre. Revisamos las páginas lentamente. Mi pensión, la casa, lo que quedaba de mis ahorros, todo transferido a un fideicomiso, bajo una sola condición: que mi nieta, Clara Montes, pudiera acceder a él solo después de cumplir 25 años, y solo si permanecía financieramente independiente, sin tutores, sin cuentas compartidas, sin intermediarios. Margarita asintió, poniendo sus iniciales junto a cada cláusula. Cuando terminamos, me miró por encima de sus lentes. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura, dije. Es hora de que algo que construí vaya a alguien que aún me ve. Antes de irme, deslicé un pequeño sobre por el escritorio, una carta que escribí la noche anterior a mano. Margarita prometió adjuntarla a los documentos, sellada para entregarse cuando llegara el momento. En el frente, escribí con tinta que se filtró ligeramente por el papel. Para Clara. Dentro, una sola línea, para la que aún visita sin preguntar qué puedo dar. De vuelta en casa, puse las copias en el cajón de mi escritorio junto a mi viejo diario. La luz de la tarde cayó en franjas doradas sobre la madera. Por primera vez, la idea del futuro no se sentía ni pesada ni incierta. Simplemente se sentía correcta, como dejar algo delicado en su lugar, sabiendo que al fin se quedaría donde pertenece. La primavera regresó a San Cristóbal con una ternura que casi me sorprendió. Los jacarandás florecieron pálidos y suaves, el aire cargando el primer aroma de tierra lavada por la lluvia. Pasé la mañana con Clara, arrodilladas lado a lado en el jardín. Llevaba guantes demasiado grandes para sus manos y reía cada vez que un gusano se retorcía en la tierra. Plantamos flores silvestres a lo largo del sendero linaza azul, girasoles de ojo negro y no me olvides diminutos que, con el tiempo, llenarían los rincones vacíos. Le dije que la tierra recordaba todo, cada raíz, cada flor, cada paso que alguna vez la cruzó. Asintió solemnemente, como grabando esa verdad en su memoria. Después de terminar, nos sentamos en la banca de piedra bajo el jacarandá. El mismo árbol que había vigilado fiestas y silencios por igual, ahora se mecía en una calma desafiante de todo lo que había pasado. Clara me pasó el termo que llenó antes. El té aún está caliente, dijo. Al otro lado de la cerca, la risa de un vecino se alzó, mezclándose con el sonido de niños persiguiéndose por la calle. El mundo, parecía, seguía girando, más suave pero aún intacto. Esa tarde, vi un auto familiar frenar en la esquina el sedán plateado de Jaime. La ventana bajó a la mitad. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través de la luz del sol, y levantó una mano, inseguro,
como buscando una palabra que ya no encajaba. Le devolví un leve asentimiento, nada más. Luego el auto siguió, desapareciendo tras la curva de los jacarandás. La tetera adentro comenzó a silbar. Así que serví té para las 2. La casa estaba tranquila. No vacía, al fin en paz consigo misma. Clara apoyó su cabeza en mi hombro. Abuela, murmuró, las flores volverán cada año. Sonreí, sintiendo la brisa levantar el aroma de tierra y miel. Sí, dije, siempre lo hacen, si les das espacio para crecer. Tomó mi mano, y juntas vimos los pétalos temblar en la luz, el jardín respirando de nuevo vivo, sin miedo, y nuestro